Yo nunca había llorado bajo el mar y lo de hoy fue espectacular. Porque nunca había visto un arrecife así en otro lugar de la Tierra. Para llegar hasta ahí tuve que ir hasta el otro lado del mundo, a la isla remota de Taveuni, donde se encuentra uno de los arrecifes más famosos del planeta. Este es el arrecife arcoíris, un lugar en el que se puede ver cómo era el océano hace décadas. En este video les voy a mostrar por qué. El archipiélago de Fiji está en medio del Pacífico Sur, en un lugar remoto del corazón de Oceanía. Llegar hasta la isla de Taveuni no es fácil. Requiere varias horas de vuelo hasta la ciudad de Nadi, donde está el principal aeropuerto internacional de Fiji, y un último trayecto en avioneta hasta esta pequeña isla ubicada en la zona occidental del país. Una vez allí, atravesando plantaciones y pequeñas aldeas, finalmente se llega al resort y al centro de buceo desde donde salen las expediciones hacia el estrecho de Somosomo. En este momento nos encontramos en la isla de Taveuni y esta que ven detrás de mí es la isla Vanua Levu, la segunda isla más grande de Fiji. Y ese espacio del océano que se encuentra entre las dos islas es el famoso estrecho del Somosomo, donde se encuentra el reconocido Rainbow Reef o arrecife arcoíris, que es el que vamos a explorar y a descubrir durante este viaje maravilloso. Desde el centro de buceo hay que desplazarse hasta el embarcadero, donde salen los botes hacia los puntos de inmersión. Cada día empieza temprano, cargando los equipos y saliendo en lancha hacia el arrecife. Después de navegar unos minutos por el estrecho, aparece el lugar que durante años había querido conocer. Sabía que este arrecife era especial, pero todavía no imaginaba lo que iba a encontrar bajo el agua. Los primeros buceos fueron en distintos puntos del estrecho de Somosomo. Sabía que este arrecife tenía fama mundial entre los buzos, pero todavía no tenía claro qué lo hacía diferente. Desde el primer momento empecé a notar que había mucha vida, pero lo que más me llamó la atención fue el estado de conservación del coral. En muchos lugares del mundo los arrecifes han perdido su color o están parcialmente dañados. Aquí, en cambio, todo parecía sano y vibrante. Los corales estaban intactos, cubriendo grandes extensiones del fondo, y alrededor de ellos se movían cientos de peces de colores, como si el arrecife estuviera lleno de energía. A medida que avanzaban los buceos, la sensación era cada vez más clara. Este lugar no se parecía a la mayoría de los arrecifes que había visto antes. No era solo la cantidad y variedad de peces, era la combinación de corales sanos, colores intensos y una enorme diversidad de formas de vida. Algo que hoy no es tan fácil de encontrar. Pero todavía faltaba el punto exacto del arrecife arcoíris que más quería conocer, el que me había traído hasta aquí. Muchos dicen que este es uno de los puntos de buceo más espectaculares del planeta. Fue ahí donde me pasó lo que viste al inicio de este video. Había llegado el momento de bucear en el punto más icónico del arrecife arcoíris. Para llegar hasta allí no bastaba con descender directamente y era necesario llegar hasta la entrada de una formación rocosa que conduce a la zona más profunda del lugar. A medida que se avanza, la luz cambia, preparando la sorpresa que se encuentra al final del túnel. Al salir, junto a nosotros aparece The Great White Wall, una enorme pared cubierta de coral blando que cae hacia la profundidad del océano y parece no tener fin. Estando allí, se siente la impresión de estar flotando junto a una montaña blanca suspendida en medio del océano. La magia de este lugar está en la inmensa colonia de una especie de coral que para sobrevivir no depende del sol, sino de la corriente. Y aunque su verdadero color es lila, se ve blanco por la pérdida de la luz en la profundidad. A lo largo de la pared, el paisaje cambia constantemente. Sin embargo, en todo momento se repite la misma sensación, la de estar frente a una de las mayores maravillas del mundo natural.
Después de recorrer la pared, ascendemos nuevamente hacia una pequeña abertura que nos conduce a la parte menos profunda del arrecife. Es allí donde el paisaje cambia y la mayor belleza aparece ante tus ojos. El arrecife arcoíris en todo su esplendor. Una formación con grandes extensiones de cientos de especies de corales duros y blandos, con colores que van del rojo al amarillo y del azul al púrpura, formando un mosaico que se extiende en todas las direcciones. Estando sobre este indescriptible tapete de colores, rodeado de vida por todos lados, me sentí más vivo y conmovido que nunca. Todo se veía sano, vibrante y lleno de energía, como si el océano aquí se hubiera quedado congelado en el tiempo. Fue ahí donde no pude contener la mezcla de sentimientos y por primera vez, buceando, terminé llorando bajo el agua. Después de salir del agua, fue inevitable pensar en lo que acababa de ver y sentir. Un choque muy fuerte de ver cómo hemos destruido el planeta, cómo lo hemos contaminado. Un planeta Tierra que hace décadas era así, prístino, espectacular, lleno de vida. Lo hemos acabado. Estoy muy conmovido, muy agradecido con la vida de darme la oportunidad de ver este lugar. Estoy muy emocionado. En casi todos los lugares del mundo los arrecifes han cambiado. Algunos se han deteriorado, perdido su color y otros simplemente han desaparecido. Lugares como este nos recuerdan lo maravillosos que son los océanos sanos y lo importante que es que sigan existiendo. Por eso, encontrarse con un lugar como el Rainbow Reef en Fiji impacta más de lo que uno se imagina. Lo que sentí, lo que viví en este viaje al otro lado del planeta, jamás se borrará de mi mente y mucho menos de mi corazón.